Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Café y Sonrisas, donde vamos. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos un regalito de nuestra meditación para ellas, si es que se pueden quedar al regalito, a la guinda. Tenemos como siempre, abriendo con una de las palabras que son momentos que no se pueden describir, pero que desde el idioma japonés sí que se describen, de nuestro Hana Kotoba, y alguna pinceladita por ahí entre melodías y cuentos que deseamos produzcan una sonrisa en este otoño, que quede bien plasmada, que nos haga renacer de nuevo desde una sonrisa al corazón. Siempre veo la foto esa de Juani, y un día la voy a traer para decir: ¿qué hace tu foto ahí todo el día en la radio? Y el otro día se lo dije ahí, y dice: ¿pero cuándo? Yo no tengo fotos. No sé si estoy sonando o si no, pero sí, yo creo que sí. Pero si Juani me está oyendo de la tiendecita al lado de la Recoba, de cafés y de tés súper especiales, te invito a que algún día, como hoy he pedido unos minutos de Tere de la biblioteca, y me he metido ahí en el cómputo a Eulalia. ¿Puedo decir algo, Paz? Sí. Hola, gracias. Es que yo esta mañana decía, le hemos cedido una horita a Paz, que va a hacer en directo su programa, porque su programa es los segundos y últimos viernes de mes de 6 a 7. Y claro, tiene un mes de octubre que por la tarde está muy ocupada y necesitaba una horita. Digo, yo te la regalo, Y claro, yo pensaba que yo me iba a quedar fuera, y ya iba con la maleta, con el ordenador, con todos mis atarecos por la puerta, y dice, no, si tú te quedas. Esto es sorpresa absoluta. Esa es una sorpresa, ha sido sorpresa. Es que mejor que quería hacer como un viaje en el tiempo y en el espacio, desde las tradiciones, desde los juegos, desde esos momentos que nos hacen esbozar y dibujar una sonrisa en el rostro y en el corazón de cuando éramos pequeñitos, y también de las tiendecitas que existían y que lamentablemente muchas de ellas ya no existen. El otro día hablaba con Marco de la aldea, que está en el ayuntamiento, pero también en un proyecto precioso, que hay folclore y muchas cosas que se retoman, las cosas de antes, los juegos, un poco los oficios y los museos que hay de los antiguos oficios. Traernos todo eso para ahora, manteniendo tradiciones, pero también momentos súper especiales y bonitos. Por ejemplo, Tere, que todo el mundo conocía la tienda de aceite y vinagre en Galdar, de su madre. Y Eulalia, para que nos pongas un poco en ese Arucas de cuando eras chiquitita, y vamos a compartir momentos en un infinito viaje entre Galdar y Arucas desde la niñez y desde la sonrisa. ¿Quién quiere empezar a compartir cositas ahí que le hacían sonreír? Buenos días a todos y a todas. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Claro. Perdón. Porque realmente el programa es una emisión de tarde, pero hoy nos hemos colado por la mañana. Entonces confunde. Pero volveréis a salir sonando por la tarde, bueno, tanto el 10 como el 24. Buenas tardes también. Bueno, me llamo Tere. Mucha gente conocerán o conocieron la tienda de Teresita, que era bajando la calle La Arena para entrar para Nido Cuervo. Estuvo muchos años allí, 54 años para decirlo. Y bueno, la experiencia que yo puedo contar de lo que viví en esa tiendecita, que nos dio tanta alegría y algunas veces algunos disgustos, tuve que decirlo, pero muchas alegrías con los vecinos.
Pues recordar así, vamos a recordar a los más chicos, cuando iban a comprarle a las madres. Muchos de ellos, claro, antes era de tierra, las calles, y entonces venían a comprarle a las madres, pero como habían niños jugando fuera, al balón, al escondite, a si yo te pillo, a si yo te pego, a lo que fuera, pues primero se iban a jugar y luego venían a la tienda Teresita a comprar. Claro, cuando llegaba lo único que se acordaba era de una de una de las cosas que tenía que comprar. Tenía que comprar 5, pero se acordaba de una. Casi siempre era pan, y muchas veces no era pan, sino eran otras cosas. Entonces llegaba, Teresita, mi madre, que me dé pan. ¿Y pan? Y pues no me acuerdo, Teresita. Vamos a ver. Primero vienes y compras. Lo dejas aquí y luego te vas a jugar o vas a la casa, porque la casa era 2 casas más allá de la tienda, o bien para tirando la calle Jordán o bien subiendo la calle La Arena, no era más, pero él iba primero a jugar y luego venía y nunca se acordaba, tenía que volver arriba media hora o 1 hora después de que la madre la haya mandado a comprar, que a lo mejor le hacía falta sal, azúcar para terminar de hacer o bien la comida o bien otra cosa, pero era siempre. Y luego llegaba otro que también se iba primero a jugar y después llegaba, decía, y me da, sin haber comprado nada, pero él siempre empezaba, y me da Teresita, y se quedaba pensando el pobre hombre, y no salía de ahí. Ese sí le quedaba más lejos, ese tenía que correr, llegar a la casa, volver otra vez y empezar, y me da Teresita, pero todo rápido, aceite, pan, judía, para que no se lo olvidara. Claro. Nosotros teníamos que quedarnos con todo lo que le iba diciendo para poder dárselo a la madre. Y mi madre que lo apunte, que era lo típico que se hacía. Mi madre que lo apunte. Claro, entonces nosotros buscábamos la libretita, buscábamos a la señora y apuntábamos 5, 6, 10, lo que fuera, en pesetas, que en aquella época eran pesetas. Claro. Entonces, era así, y como esa... Qué bonitas, de verdad. Qué Me ha bonito. encantado. Y a mí, Me ha encantado, y a mí, de a mí. verdad, súper. Yo iba igual, pero yo creo que hasta el día de hoy bajo en una lista y después tras cosas y se te olvidan algunas de las... Y llevas la lista hecha. No, pero yo admiro a esos niños que decidían primero jugar, Sí. porque yo era de las obedientes que lo hacía todo, primero la obligación y luego la devoción. Y luego el juego. A ver, yo primero, lo mío era primero ir a la tienda, primero obligación y luego todo lo demás. Entonces, esos niños que para mí se saltan la norma, ¿no? De empezar por el juego, yo los admiro, porque... Sí, qué bonito. esto era Es que las prioridades son las prioridades. No, y las edades también influían mucho también, era muy, Sí. pero era muy gracioso porque nunca se acordaba, 1, 2 piezas y después ya está. Y la madre le había mandado a lo mejor unas cuantas y eso sin lista. Después otro, ahora que me acabo de acordar, entraba y se ponía azúcar, pan, aceite, azúcar, pan, aceite, azúcar, pan, aceite. A lo mejor estaba yo y dice, Tere, dame azúcar, pan. Y yo lo estaba oyendo, ¿no? Y se ponía azúcar, pan, y que no se acordaba, aceite, eso, aceite, porque claro, venía todo el trayecto, azúcar, pan, aceite, y a lo mejor esperando que la gente terminara de comprar para él empezar. Y lo oía yo, azúcar, pan, aceite. Llegaba allí y decía, azúcar, pan, aceite. Y era gracioso. Y ese venía con su rollo, pim. Venía rezando, ¿no? Sí. Y luego letanía. se ponía nervioso cuando le preguntaba y se le olvidaba alguna. Se lo olvidaba al pobre, sí, la verdad que sí. ¿Y el nombre de la tienda? ¿Por algún motivo en especial? No, la primera vez era la tienda de Yoyito, que era mi padre. Al fallecer mi padre, por las nuevas generaciones empezaron la tienda de Teresita, porque la cogió mi madre. Claro, Teresita, pues tú sabes que antes éramos Teresita, Yoyito, Paquito, Pepito, Juanita, Amparito. Entonces todas eran hitos. Claro. Pasó de Yoyito a Teresita. Y de último, los que son muy mayores, recuerdan a mi padre, las nuevas generaciones, pues Teresita. Todavía lo ve gente por ahí, Teresita, no sé qué, para que... Y es la tienda de Teresita. Pero no se puso ni tienda... No se puso ni aceite y vinagre, ni nada de eso. No hacía falta. No hacía. Además, antes eran tiendas, todas las tiendas eran iguales, no hacía falta poner aceite y vinagre, y tampoco en aquella época se usaban letreros para identificar ni nada, sino la tienda... Vete abajo a la calle de la Arena, finalizando la calle de la Arena, y está la tienda Teresita, suficiente. Claro. O por debajo del polideportivo, cuando se hizo el polideportivo, pero suficiente. No tenía que estar con letreros, yo nunca vine.
el único letrero que vi era de una marca de polo, porque lo pusieron ellos. Cuando se cayó, pues se quitó y ya está. Pero no hubo ningún No mató letrero. mucho. No había ningún letrero. ¿Y en Arucas qué tiendita así especial recuerdas con Bueno, devoción? fíjate, es que me encanta lo que están contando porque mira, yo recuerdo de Teresita, con permiso, una cosilla. Sí, claro. Es una mujer muy madrugadora, entonces yo vengo a Galdar siempre muy, muy tempranito para el tema de la radio, para irnos organizando para el programa. Y yo creo que en Galdar la primera que se levantaba para poner la carretera era Teresita. Y luego yo llegaba atrás porque siempre veía la lucecita encendida de su tienda cuando todavía es de noche, no había amanecido. Entonces digo, bueno, ahí está Teresita, ¿no? Y la veía, ella abriendo su tienda y yo entrando por la calle de la Arena para arriba para ya venir a la radio. Ese recuerdo lo tengo, bueno, que de hecho luego se añora, ¿no? Porque Claro. ya cuando se cierra la tienda, pues no está esa lucecita encendida en el interior, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y la tienda de Teresita me recuerda a la tienda de mi calle. Yo en Arucas vivía en la calle Los López, número 20, y esa fue mi infancia hasta los 11 años, y estaba la tienda de Juanito Reco. Y entonces, Teresita, Juanita. sí, Juanito Claro, Reco, claro, claro. sí. Y mi madre me mandaba a la tienda de Juanito Reco. Yo iba a la tienda, mira, iba con la talita del pan, se iba porque sí. llevaba la talita de tela preciosa para que te pusiera el pan. Si había que comprar algún refresco de alito, se llevaba la botella de vidrio de refresco. Y luego me acuerdo que estaban los chicles de bola, que siempre, sí. a ver, cada vez que mi madre me mandaba a la tienda, pues oye, pues al final te compras un chicle de bola, ¿vale? Era un poco Sí, es el verdad. premio. Los chicles de bola, el chicle o de bola. melo. Luego más tarde no sé si llegaron los bazooka. También los que traían un papelito, un cómic súper pequeñito dentro, envuelto. Y bueno, y Juanito Reco era toda una institución en la calle, era un hombre, era una tienda también pequeñita, pero no le faltaba de nada, es que yo no sé, era como una cosa misteriosa. Era como la botica, que tenía pero- de todo. Tere, pero es que más Claro, sombra, sí, porque, sí. bueno, a lo mejor es verdad que él entraba por la parte de atrás, que sería ya más almacén y su casa, y tendría ahí un mundo, pero la tienda era recogidita al principio, y a este hombre no le faltaba de nada. Yo decía, pero ¿cómo es posible que en un sitio tan chico le pida lo que le pida, lo iba a tener? Sí, sí, ¿no? sí, era así. Y son recuerdos bonitos, y además son personas que se te hacen entrañables, y cuando faltan, Claro. ¿no? Es como si faltara alguien de tu familia. Sí, así es. No, y las tiendas esas antes, ya de último, pues ya tenías que ir un poco, a lo mejor la palabra no es seleccionar, pero bueno, los productos. Pero yo me acuerdo, pequeñita, cuando estaba mi padre vivo, tenía de todo, y todo lo vendía a granel. Yo me acuerdo de ver, no me acuerdo ahora cómo se llama el mueble, donde tenía sacos con garbanzo, con, creo que era judía o no me acuerdo, millo, todo era granel. verdad. Y mi padre tenía un arte, él cortaba la mortadela a pulso, no tenía máquina, la máquina vino a parecer, él lo cortaba a pulso. Claro. Y vamos. Y era sacaba la loncha como tenía que sí, sacarla. Sí, ¿sabes? Finitas, si las quería finitas, me acuerdo ese demás. Pero la finita yo me acuerdo de mi padre cortarlo, vamos, bienísimo. Y también el envolver en el papel canelo, que nunca me acuerdo el nombre, tenía un arte que no se le salía ni un grano. Y azúcar, y todo eso era Claro. Envuelto en papel. Sí, envuelto en Sí, pero el papel, ese canelo, claro. que nunca me acuerdo el nombre. Y luego las pesas también, La me pesa, acuerdo mi madre- de la pesa. Sí, la pesita. Mi madre tenía claro. la pesa de toda la vida, 1 kilo, 2 kilos, 5 Claro. kilos, y allí se llegaron a pesar niños pequeños, bebés, Ay, es verdad, lo llevaban a la Lo palanganita esta. y la ponía. Y ponían- y mi padre cogió montones de los que están en la calle, ya no viven muchos de ellos en la calle, y llega Yoyito, péseme a ver cuánto... A ver cuándo empieza mi Ay, niño. que Y eso lo- lo sabía y lo tenía olvidado. Y lo ponían allí en la bandejita. en la bandeja en la- esa, sí. Que era ovalada, Sí, así, exacto. como una palanganita, justo Exacto. que había el bebé ahí. Y yo me acuerdo Toma de verlo ya, toma pequeñita ya. y ve a mi vecino, yo, a lo mejor yo con 2 o menos, 3 añitos, y ve a mi padre coger a un bebé, que antes los hombres para coger un bebé, Es verdad, ¿no? sí, sí. Pues cogía, lo ponía en la palangana, lo pesaba y le decía 2 kilos. Ella nomás se le veía cogiendo la pesa y 2 poniendo kilos para de- saber. Ay, a mí eso me Sí, enamoraba. sí, sí. Yo cuando iba me quedaba cautivada mirando, digo, pero con qué jeitillo, ¿no? Cuando colocaban las pesas, todo bien, Sí, ¿sabes? sí, sí. Tan al milímetro. Eso es un arte Sí, también, ¿no? Y él saca las cuentas. Claro que sí. Mi madre mismo, ella nunca utilizó un ordenador, una calculadora. Mi madre tenía una cuenta grandísima y ella pocas veces le corregí yo a mi madre. Y eso es el arte, ¿eh? Sí, Sí, sí. Ella empezaba, pam. Había veces, bueno, niños llegaban allí, y muchachillos. Teresita, eso yo no lo puedo hacer, yo tengo que coger la calculadora. Dice, no, mi niño, todo. O pues son las que me llevo, ¿no? Y ella, pam, y empezaba.
Y pocas veces se equivocó. Y te estoy hablando de hasta de 20 y más números ella. Ese ejercicio seguro ha hecho que tu madre tenga ahora una cabeza súper lúcida. Sí, claro. Es decir, Claro. son los ejercicios que nos mandan ahora para temas cognitivos, ¿no? Sí, claro. Te ponen Sí, a sí, coser, te ponen a sacar cuentas y todo es para tener bien musculado, ¿no? Sí, sí. El cerebro. Y además es lo que decíamos antes, que incluso, fíjate con el tema de las pulseritas, de unas pulseras, ya aprovecho para decir un poco, hay una asociación solidaria que atiende a niños con discapacidad intelectual, en su mayoría autistas, en Las Palmas de Gran Canaria, que se llama Infinity. Están vendiendo unas pulseras súper bonitas de colores, que Gilberto ya nos ha cogido 3, para un proyecto. Van a venir en noviembre neurólogos y van a atender a 55 niños autistas que o bien no se les ha podido encontrar, tratar de ayudarlos. Si se necesita, pues como las subvenciones, como estaban diciendo las compañeras que estabas antes entrevistando, ¿no? Las subvenciones pues son muy cortas, porque antes había más, pero se están recortando muchísimo. Pues hace falta o bien donaciones. Ellos tienen una página que se llama asinfinity.org, donde también se recogen donaciones, y después las pulseritas estas que venden a 4 euros, que son lo que más. Así que si alguien quiere, pues ¿qué pasa? Que muchas veces no vas con nada de efectivo. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta de que si una máquina falla, ya nos hemos quedado sin nada, ya dependemos tanto, igual que las calculadoras. La madre de Tere pues tenía, es así como yo todavía veo a muchas personas que todavía hacen tenderos, que hacen las cuentas cada vez menos, pero una vez no tienes ordenador o no tienes calculadora o no tienes teléfono, y ya parece que no tienes cabeza. Es que es importante. Sí, así es. Mantener nuestra bueno, el cabecita. apagón que hubo hace un tiempito. Exactamente. Es decir, a lo mejor a la sociedad que somos Un ahora, recordatorio. de pronto nos deja como incapaces de muchas cosas. Sin embargo, seguro que la sociedad en otro de antes, momento, exacto, la sociedad de antes tiene más recursos, ¿no? Hombre, Y se les sí, ocurre, por supuesto. Sí, son sí, capaces sí. de sobrevivir a... Cuando lo del COVID, Exacto. perdón, mi madre lo pasamos en casa, las 2 solas. La que salía y venía era mi hermana. Bueno, yo tenía que ya trabajar, pero cuando llegaba, ella prácticamente estaba sola. Y ella, nos poníamos a jugar al parchí, que le encanta. Siempre me ganaba. Yo le digo, a lo mejor apostaba la casa. Digo, yo no he puesto la casa, porque te la has quedado 3, 4 veces. Digo, porque era asombroso, pero porque tiene esa paciencia que tienen todas estas personas mayores, la pachorra que tiene. Que me decía antes, Tere, pero qué importante la pachorra, ¿eh? Sí, ella Qué tiene su importante. pachorra, y jugaba al parchí y siempre me ganaba. Y jugamos todavía con las nietas y demás. Y mis sobrinas se enfadan con ella, pues es que abuela siempre gana. Digo, porque ella tiene la pachorra, Claro. y ustedes no tienen la pachorra. Entonces, esa Claro. paciencia, tal, y ahí y te digo, en lo del COVID, cuando ella sí tenía que utilizar, ¿cómo se llama?, una vela, vaya, no le extrañaba, porque claro, vivieron muchos años con Ay, a mí quinquel me y encanta, demás. me encanta. Ujú. Y antes, viviendo en Fuerteventura, utilizaba mucho las velas. Ahora utilizo velas, pero no tanto como antes, para leer prontito, para no encender la luz. Pero me recuerda a esos tiempos, y yo siempre me acuerdo de a mí, que siempre estoy en la lectura, sí, siempre estoy en que está escribiendo el escritor con las velas o leyendo, ¿no? Exacto. Y que... Con los quinqueles. Claro, Con el los quinquel, Ay, es me verdad, encanta es el verdad. quinquel, Qué me encanta. bonito. Ajá. Y Y con eso era. sí, Y ella sí. lo decía, dice, no, claro, toda la vida fue de ella, igual Claro. que con la leña para hacer la Es comida. que el quinqué era un elemento cotidiano en el Claro. hogar de antes, igual que lo era la vacinilla, ¿no? O la Claro. escupidera, La ¿no? escupidera, Este tipo de exacto. cosas que ya a lo Sí, que mejor... más la Y escupidera ya nada. todavía hay en algunos sitios, como en muchos rincones, en medianías, que todavía El agua se en la usa. pila también, Eso. el agüita en El la agüita, pila, qué qué rica. rico. Ay, qué Qué sí, fresquita. sí. Donde yo vivía en Los López había una. Sí. Y en casa Lo de mi del abuela agua, había. qué importante. Sí. Y el parchís, a mí que también me encantaba,
¿Qué otros juegos os gustaban jugar de pequeña? Porque a mí me acuerdo que me encantaba saltar a la cuerda, al elástico. Al elástico, A la la soga, goma. la soga, la cuerda. Sí, O no. jugar con la arena y hacer casitas y hacer cositas, yo qué sé. O luego lo del el pilla-pilla, todo eso. Bueno, Pero- nosotros allí en la calle, como éramos muchos vecinos, Claro. Y Pero primos y eso era demás. lo bonito, que se y reunía todo entonces el mundo. era, claro, pero por lo menos aquella época, eran los mayores que jugaban a otras cosas y los más chicos que jugaban a otras cosas. Como al envite. No, nosotros no. No, los mayores, los No, mayores. los mayores me refiero A los niños sí, a mayores. los niños mayores. Los Vale. niños mayores para mí, que a lo mejor tenía 3, 4, 5 años, el niño mayor era de 12. Claro, claro, sí, sí. era una diferencia. Entonces ellos jugaban a otras cosas. Sí. Frente de la tienda, antes de fabricar y todo, eran plataneras. Ellos se ponían a jugar al escondite, pero se metían dentro de el las escondite, plataneras, sí. subían el muro y se escondían. Eso que va, eso no, vamos, eso era Claro, los imposible. pequeñitos Era imposible. no se podían. Había un albercón por allá que estaba uno lleno, otro vacío, iban a jugar al vacío a la pelota. Eso para nosotros, vamos. Pero bueno, después jugábamos nosotros, pues, a la pelota, a la soga, al elástico, a bicicleta, quien tuviera bicicleta, ¿sabes? Y después compartíamos todo. Eso me recuerda a los veranos interminables, porque los veranos de antes duraban un montón y Es los de verdad. ahora se nos van volando. Sí, Es decir, los veranos de antes, yo recuerdo que en la calle donde vivía, pues la gente sacaba sus sillas incluso de playa a la acera, ¿no? Sí. O se sentaba por allí y a la fresca, pues Claro, hablaban unos sí. con otros. Los chiquillos jugábamos al escondito y antes las casas tenían, que eran casas terreras todas por ahí por la zona, tenían un gancho en la puerta. Cuando tocabas decías paz, Ah. ¿no? Es decir, Sí. tenía un gancho, no estaba cerrada Sí. la puerta y tú te ibas presentando, decías paz y entonces dice, venga, entra para adentro. No vas a entrar para afuera, Sí. pero bueno. Pero entraste. El tema. Y cuando jugábamos al escondite, yo recuerdo que nos escondíamos incluso como las casas estaban abiertas, te podías ir a esconder arriba a casa de Juanita, la de las lechugas. Juanita, la de las lechugas es porque tenía un Y te terreno metías detrás en las casas. No, tenía un terreno detrás de la casa y tenía Qué bueno. plantado y mi madre me decía, me daba el dinerillo y dice, vete a casa de Juanita, la lechuga, que tengo una lechuga para la ensalada de hoy. Y entonces... Y era así, era una convivencia buenísima, sana. Los mayores salían fuera con la calor a echar, ya cuando caía la tarde, a dar Claro. un pisco. Los chiquillos jugábamos al escondite. Y la casa era entre todos, aquello de hacer tribu, ¿no? Que entre todos miran por ti, te echan un ojo. ¿A dónde vas Sí. tú hasta ahora? ¿Y tú no tienes que ir para tu Exacto, casa? sí. Claro, claro. Así mismo, sí. Sí, sí. Allí, mira, Nido Cuervo, que está, pues muchos se sentaban. Espérense en la tienda de Teresita, yo lo voy a recoger allí. Teresita, mire, va a pasar el de correo, que yo no voy a estar en mi casa y va a dejar un paquete. No le importa claro que no. Teresita, mire, voy a colocar un cartel que voy no sé qué. Ah, mira, ahí mismo mi niño toma la cinta y pégalo ahí. ¿Sabes que la tienda era la unión de Punto por de decir, encuentro, exacto. punto de encuentro. Punto de encuentro. Yo me acuerdo, Claro que ahora sí. por tu nombrar eso de la señora, con una tele. Antes las Claro, televisiones y era todos poca compartiendo. gente Sí, que sí. tenía, en mi calle solamente, que yo recuerdo cuando pequeño, lo tenía un vecino. Yo no sé cómo fue aquello, yo sé que nos vimos todos sentados entre la entrada de la tienda, la acera, una tele en la calle y viendo, no me acuerdo qué programa era, y éramos todos los vecinos allí sentados viendo, Todos juntos. a lo mejor era un 2, 3, por decir algo. Y nos vimos todos allí los vecinos viendo, pero eso lo recuerdo yo, me da que tenía que ser pequeñilla, porque lo recuerdo yo así, de vernos nosotros todos allí sentados y a lo mejor nosotros jugando y de vez en cuando nos acercábamos, veíamos algo en la tele y seguíamos. Pero me acuerdo Claro. de eso. Es que antes una tele, una radio incluso, La radio. el teléfono, era un lujo. todo el teléfono. mundo no tenía, y Eso no era es el un lujo. móvil, estamos hablando del teléfono de cable, el teléfono de rueda. Ese teléfono, no todo el mundo tenía teléfono, entonces Exacto. habían vecinos que venían a la casa de quien tenía Exacto. el teléfono a hacer la llamadita, y una Sí. llamadita corta, Sí, ¿sabes? Una sí. cosita. ¿Me dejas llamar? Sí. Ay, sí. era Oye, así. ya tenemos, esto demuestra que ya tenemos una edad, ¿eh? Pero bueno, nos conservamos bien. Estamos Estamos acumulando. A mí nada más. la desaparición de las cabinas, para mí ha sido un shock porque yo Un amaba, dolor. amaba hablar desde las cabinas. Entonces, cuando todavía en Galdar en la estación ves esas cabinas que no funcionan y yo pensaba que era imposible que desaparecieran. Porque yo me acuerdo que hace muchos años, cuando algunos ya teníamos móviles, pero no era todavía se usaban mucho las cabinas en España, pero yo me acuerdo que en Finlandia ya no había ni una cabina.
en esos. Y me acuerdo que una vez nos pusimos muy nerviosos estando en Finlandia con unos amigos porque pasó algo y teníamos que llamar a España y no podíamos llamar porque no había cabinas. Y entonces fue como, ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos ahora? Y claro, tampoco teníamos el móvil, no había eso, pero qué importante y qué servicio. Y luego también yo me acuerdo que viviendo también en Essaouira, en Marruecos, yo llamaba, a mí me salía mucho más barato llamar desde las cabinas, mucho más barato de Marruecos para acá que de acá para allá. O sea, yo hablaba 20 minutos con mi familia desde allí con 2 euros y aquí con 2 euros me daba 5 minutos. Claro, el valor del dinero en un lado y en el otro. Y también como las telefónicas, ¿no? En esos momentos, que yo no sé si era 2011 o así, aquí estaba solo Telefónica y poco más. Hoy en día ya o sea, allí todo el mundo habla por WhatsApp, no sé qué, ya no. Seguro que cuando vaya ya tampoco están las cabinas. Sí, diferente. Pero qué bonito recuerdo yo me acuerdo de una hora estar hablando en la cabina. ¿Qué os traeríais ahora, por ejemplo, en los juegos? ¿Qué juegos traeríais ahora para que quedamos un día y jugamos y nos traemos a gente y hacemos un punto de encuentro? Por ejemplo, yo en Sardina, en el parque, pues han puesto ahora algunas maquinitas y han puesto unas mesas que dije, pero si aquí podemos venir a jugar al parchís o al ajedrez o... La oca no me gustaba tanto, pero jugábamos un montón con mi familia. ¿Os gustaba la oca? Sí, estaba en el reverso del parchís. Exacto. Sí, pero ¿qué gustaba más? Era más popular, ¿verdad? El parchís que la oca. ¿Qué gustaba más, el parchís o la oca? Porque a mí me ponía nerviosa la oca cuando caías en el calabozo. Y te quedabas ahí y yo me acuerdo... Bueno, mi padre se enfadaba mucho. Si me estás oyendo, papá, o sea, y yo también a veces me cabreaba cuando ahora dos turnos aquí metida. Sí, sí, la oca no era muy popular, por lo menos en mi casa. Allí jugábamos, pero más nos gustaba el parchís también. Y después yo acordándome, fíjate, para que vean lo que eran las tiendas de antes, por decir los juegos, se jugaba la lotería, en la tienda se jugaba la lotería. Pero con vecino, mis pagando, y allí tal, y jugábamos un montón de gente metida. Bueno, y eso aquí todavía se juega un pero, montón. Pero están ahí todos arriba. Sí, no, en Sardina yo los veo mucho. Lotería, pero la lotería típica, sí. Porque la gente confunde con el bingo. Nosotros es igual que el bingo. No, la lotería, además a mí me encantaba lo de las bolitas, que ahora os cuento una anécdota muy bonita que me pasó ayer en la asociación que acabo de hablar, que estoy haciendo unas prácticas, y con un niño pasó algo muy bonito, sorprendente. Cuéntalo, sí. Bueno, pues este niño tiene 5 años. Bueno, lleva en España 2 semanas. Pero es curioso porque el niño es de Colombia, no habla nada, con 5 años, pero solo le gusta el bingo y se sabe todos los números en inglés. Cuenta en inglés, no en español. Y yo le dije a los padres cuando vinieron, ¿pero vosotros venís de Estados Unidos? O dicen, no, pero sí, es que le gusta. Y el niño colocaba todas las bolas y yo le iba diciendo 25, y lo ponía, perfecto, pero no hablaba nada más, solo los números en inglés. Y yo decía, que alucine, y no quería nada más que el bingo, solo quería las bolas, y estaba. Y luego se ponía a hacer como el beatbox, mientras colocaba la pelota, la bolita. Y yo decía, me voy a traer los instrumentos de percusión el próximo día. Pero sí, pero pues todavía tiene magnetismo esas bolas. Han cantado el 5. ¿Sabes? Que toda la vida. Sí. Hay gente que se apasiona realmente con el juego. Que lo viven muy en primera persona y lo viven con muchísima intensidad. Sí. Sí, lo viven. Sí. No, allí también se jugaba las cartas, los hombres. Porque la tienda, como las
típicas tiendas de aceite de vinagre era la parte de las mujeres y la parte de los hombres, donde se iban a echar el Las pico. cartas son muy importantes Sí, ¿no? hasta el día de hoy. Y ellos En todo jugaban el- allí, y jugaba, y Sí. nada, a lo mejor después jugaba, y el que perdía, pero no lo decía, pagaba los piscos, ¿no? Ah, claro. Sí, Pero sí. ellos no lo decían, nunca jugaron, que yo sepa, que yo recuerde, nunca jugaron a dinero, porque se cogían unos cabreos, se enfadaban un montón. Sí, y se mi padre enfadan lo mucho. dice, ¿por qué no están jugando a dinero? Si llegan a estar jugando a dinero, se sacan cuchillos y de todo aquí, porque eran tan apasionados, lo vivían y no se estaban jugando nada, sino eso de, pues yo pago ahora los piscos. Claro, Entonces, en lo que estaban claro, jugando claro. se llaman sus piscos con manices, lo que hubiera Claro. allí cortado, queso, mortadela, lo que hubiera cortado, pero ya está. Pero era una cosa, pero lo vivían, ellos lo vivían. Sí, y todavía hoy en día, pero yo creo que es a nivel, yo no sé si en otros países, pero a nivel nacional, yo creo que en todos los sitios todavía. Pero a propósito de la biblioteca, que tengo que devolver el libro que me estoy No te leyendo preocupes. el día 10 del Envite, enteros, del Envite, o sea, hicieron dos jugadores apasionados del Envite, hicieron un libro dedicado al Envite entero. Pero ¿por qué exclusivamente entero? ¿Se jugaba también el Envite en Galdar y Arucas? Y había también, sí que yo. ¿Y te has sacado ese libro tú? Sí, de la Biblia de Pero, Galdar. fíjate, ¿y te interesa esa temática? A mí es que me acabo de quedar loca. Mira, Yo no sabía. ella le pega tú. A mí es que me interesa muchísimo ahondar en lo antiguo y en los pueblos. El otro día dije, mira, lo propongo ahí, a ver si podemos hacer uno de los programas en la aldea, que me dijeron, vente a hablar con la gente de la tiendita de aceite y vinagre, que ellos te empiezan a contar de todo. Y porque están recuperando costumbres, a mí de todos los pueblos, pero del mundo, a mí es algo, viajar ha sido siempre como para conocer las tradiciones, las culturas, la música, las comidas, y en cada sitio, pues es lo más bonito y recuperar eso. Entonces, de repente, ese libro a mí siempre me gusta sacar los libros que parece que están escondidos, así entre otro libro y otro libro. Y ese libro estaba así, estaba dentro de la parte de Canarias, libros de Canarias, y de repente se estaba así como medio hecha para allá, y le saco y digo, qué curioso, el Envite en Teror. Venga, lo voy a leer. Y después voy a ir a Teror a hablar con la gente para ver quién juega al Envite. Antes, yo creo, si no mal recuerdo, se hacía, y no sé si seguirán haciendo, habían campeonatos de envite. Claro, Se porque... usaba, yo no sé ahora, pero antes Pero el envite, porque yo le preguntaba a mi padre que tanto en Madrid como en Extremadura, que ellos son de un pueblito de Extremadura, pues siempre jugaban a la brisca, al cinquillo, pero a mí lo del envite no me sonaba, pero las reglas me suenan muy parecidas a alguno de estos juegos, pero como yo siempre fui muy mala en las cartas, mi padre es muy bueno, pues yo soy muy mala, y ¿a vosotros os gustaba jugar a las cartas? yo lo veía. Yo no he sido nunca. Yo también lo jugadora. veía y me reía Verlo cuando sí, se verlo enfadaban, sí. pero cuando se enfadan. Pero todavía hasta el día de hoy, entonces en Galdar y en Arucas también porque me llamó la atención, por eso Y lo en, las cogí. y en las reuniones familiares vas también, ¿no? Porque en las reuniones Claro, familiares, sí, cuando hay sí, un sí. asadero, cuando hay un encuentro familiar, los adultos Por terminan supuesto, sacando, sí. después de la comida, en la sobremesa, oye, Las pues cartas. está el café y las cartas, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, eso es algo que... Claro. A mí hoy en día me gustan las cartas, pero para hacer juegos cognitivos de memoria, para hacer el memory card, ¿sabes? Para coger las cartas y buscar dónde está la sota y la sota. O no sé qué. Y los niños son súper buenos en eso ya. Y yo veo que a nosotros nos cuesta más. Pero cuando yo hacía en cualquier rincón del planeta donde estés, cuando pones dos imágenes, los niños enseguida dicen, aquí, y a ti, pero es por eso, porque ya estamos, que no ejercitamos todo lo que, y es muy importante, para que lleguemos al estado que tiene tu madre. Se lo ha currado, se lo ha currado. Se la ha currado. Es verdad. Claro que sí. Sí, sí, pero sí. Y entonces ese juego también se jugaba El envite. aquí, ¿no? Y en la Lucas, no solo en Teror. Sí, sí. Es que me llamó la atención que El cinquillo, el 7,5. el Exacto. cinquillo también, ¿no? Sí. Que es a nivel... Después llegó poco un boom nacional. de los chinos, que era, bueno,
¿Cuál era? En los chinos ese? era, por lo que yo recuerdo, porque tampoco me acuerdo mucho, eran tres chinos, podía ser tres piedras, tres tres garbanzos, piedras, y tal. sí, Entonces sí, tú sí. te ponías las manos Ay, sí, atrás, me encantaba. sacabas uno y estábamos las tres y entonces Eulalia, tú Ay, a y mí yo eso me decía, gusta mucho. Tere tiene 3. Sí. Y entonces abríamos la mano y si entre los esos sumábamos 3, pues ganaba Eulalia porque dio 3. Ay, Y era pues no me era una acuerdo. co- Hombre, yo me acuerdo de 1 a 3. de los amuletos chinos, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que venía que era un colgancito, era una cosita como dos bolitas de madera pintaditas ahí con el- y un hilo y te los ponías ahí No, colgando? esto era Ah, el sí, juego de los no, chinos. no Y me me Eso era acuerdo, lo de los garbanzos y eso. O Sí, también, ¿dónde está? ¿En esa? ¿En la derecha o en la izquierda? no, ¿La mano esto derecha era o el la juego de los izquierda? chinos que después tuvieron allí en la tienda, porque antes esto, ¿cómo se llama? El Ronareuca, el Vilore, el Danone y toda esta gente daban a las tiendas, daban regalos. Ujú. Y entre ellos el Areuca, me acuerdo que regaló bolsitas pequeñas con 3 chinos. Y entonces mi padre le pidió bastante y los repartió entre los hombres. Anda. Y entonces jugaban con eso. Y me acuerdo que Bueno, ya hasta que claro. parecían chinitos, una cosa. Es que puedes hablar de las promociones en las tiendas, es verdad. Sí. Yo Claro. me acuerdo en Vilores, si no me acuerdo, si Vilores. mal no me acuerdo, Vilores, Y el surf también, el surf, de lavar, sí, el surf. el Vilores tenía para época de Navidad, para Reyes, daba un catálogo y según los puntos, no me acuerdo si traían Sí. dentro del Vilores un ticket o no sé, daban puntos. Y entonces llegaba Yoyito, miraba eso y dice, esta muñeca la pide, que tal, que no sé qué. Y mi padre tenía, que nosotros tan privados porque pensábamos que era para nosotros. Ay, Llámese una muñeca, llámese un bendita balón, sí, inocencia, sí, todo tal. qué bonito. Y mi padre lo iba guardando. Y entonces llegaba el día ese, 2, 3 días antes de Reyes, y mi padre le entregaba la muñeca, el balón, Me un acuerdo camión de y eso, sí, cosas de mi estas. madre también iba con los puntos y hacía canje de premios, ¿no? Sí. De regalos. Yo el que más me acuerdo es el del Vilores, porque te traía cada muñeca tan bonita, que era lo que uno más o menos... Aunque a mí Sí. también me gustaba Y el has balón y dicho todo. el surf de la ropa. Sí, Sí. había Yo una cuando caja has de dicho surf de surf. polvos blancos para lavar. Y Ah, sí, el surf me era- acuerdo de ese, pero digo, Sí. el surf me ha llevado a. Después al el surf jabón lagarto del toda mar. la vida de Dios. Sí, El sí. ajá también. Hay cosas El que nunca ajá. van a pasar de moda. Sí, Por sí. ejemplo, el jabón lagarto, la mermelada la mermelada no, No, la la con- conserva conchita, conchita, que antes ajá. venían en cajitas de madera y ahora vienen en plástico, Sí. pero antes venían como en cajitas de madera. Y podías abrir, lo utilizabas para llevar los polígrafos al colegio. Es que yo me acuerdo, la miel del león o la de... Claro, es es que que hay está- productos Sí. que han existido toda la vida que yo recuerdo de ver en la cocina de mi abuela, ahora están en la cocina de mi madre y son productos que digo, ay Dios, que no se pierdan nunca porque te llevan, evocas recuerdos bonitos de... Claro que sí. Incluso me acuerdo que mi abuela compraba un chocolate que se llamaba Cical. No Ajá. sé si lo llegaste a tener en la tienda. Cical. Uno que era unos bloques, eran bloques. Eran pues, bloques, Cical. Y luego parecía que partirlo. estaban como bordados porque No, no. tenía un... Sí, sí, era como un relieve. Un relieve redondito Sí, tan bonito. eh. Y mi abuela compraba ese chocolate. Y era una tableta así. Hombre, eso te lo pegaban en la cabeza y te dejaban sin Para conocimiento. partirlo, yo me acuerdo, para partirlo tenía que apoyarlo en la mesa, Sí. pero con ganas, porque no lo Con partía. ganas. Los Era un poco caramelos como de el, nata. como el turrón Ah, ahí, sí, sí, como el sí. turrón de Gijona que más duro. Yo nunca aguantaba el turrón por eso. Solo el turrón de chocolate, blandito. Pero rico. yo el turrón no puedo con él por eso, por lo que hice, porque digo, es que te hace un daño en los dientes. Después también, que lo ponía de tapa, cuando estaban los hombres bebiendo, venían cajas de sardina, ¿Ahumada? No. no eran ahumadas, eran sardinas, ay, que hasta el otro día estuvimos hablando y dijimos el nombre. Bueno, no eran sí, se podía decir que fueran Sardinas, ahumadas, eran como, ay, que no me acuerdo, ahora no me sale. Pues bueno, esa sardina o bien servía de conducto, ¡Ay, Para esa cuando te la palabra! Sí. cuando te comías, que pocas veces, porque yo me acuerdo de decirme a mi madre, no puedes comer 2 conductos, y 2 conductos era, por ejemplo, me comía el potaje, y bien, o no podías comer queso, o no podías comer aceituna. Y nosotros le decíamos, mamá, esa era la época de ustedes, que si se comían una cosa, ya no tenías para el día siguiente Ya. con lo otro, entonces, pero era eso, el potaje, o bien, con cebolla no, con aceituna, con O con queso, queso. o cualquier eso. Entonces, y esta sardina, sobre todo las que se lo comían eran las personas mayores porque se iban después a trabajar o se lo llevaban en la cesta, le ponían las mujeres, que casi siempre era así,
la sardina esa, o servía de tapa a la gente, o servía para ir a pescar. Claro. Que lo mezclaban con el pan ¡Hala! y lo metían también dentro. Vale. Y entonces también eso. Claro, para pescar. Lo del conducto me acuerdo. Y luego el acompañar las cosas con pan. No te lo comas puro. Aquello de, será para que aguantara más, hubiera más. Dice, no te lo comas puro, con pan, con pan. Claro. ¿No te acuerdas de eso? Claro. Sí, sí. Porque había eso así. Sí, había un montón de cosas allí que uno... Claro, es que a mí me encantaba estar porque pan, era muy curioso. Qué importante, el pan. El pan. Y llevarme a los olores del pan en aquella época. Hombre, el olor del pan, el pan recién hecho, el pan calentito, eso te abre todo. Claro, todo. Es claro. que- Por eso que en cuanto has dicho el pan, me he ido a esa época a intentar imaginarme ese olor, ¿no? Que También se ahora hacía- ya tanto cuesta. También se hacían cosas un poco burras, entonces, porque el tema, por ejemplo, que los niños famélicos, un poquito así que estuvieran delgadillos, porque antes se usaba, a ver, si la niña... Tenías que estar gordito. Gordito era Sí. sinónimo de salud. Exacto, Sí. sano. Era Era un niño entonces, sano. yo me acuerdo, Sí, es ¿sabes? verdad. Era un niño sano, un niño gordito era un niño sano. Entonces, había truquillos o cosas que te hacían, a lo mejor en el desayuno, de batirte una yema de huevo con, por ejemplo, Ay, con sí. vino Sansón, con vino dulce, algo de esto. Imagínate, Sansón. este tipo de cosas. Yo me acuerdo de el calcio 20, que venía así, era una botella pinga. Me encantaba el calcio 20, ¿eh? A mí me gustaba, casi como locina. Estaba el calcio 20, pero cuando éramos niños siempre teníamos que tomar algo Sí. que era para el crecimiento, para engordar, o yo me acuerdo Siempre. que no tuvimos una infancia sana sin medicamentos, sin mejunje. Yo me acuerdo de eso, y de ponerte por la mañana así en ayuna la yemita de huevo con vino. Eso hoy en día te dicen, ya, le está dando alcohol a la Le gente. está dando alcohol. Eso no está bien. El vino Sansón, es que es curioso porque mi pareja habla mucho del vino Sansón en República Dominicana, que se usaba igual. Como que tenías que beber vino Sansón para estar fuerte. ¿De dónde viene? No tengo ni idea. Es Y que no sé ahora si en Galdal a mismo- lo mejor era el vino dulce San Antón, porque cada uno a lo No, mejor... había uno San Antón y había otro que era también Sansón. Sansón. Que era la La botella todavía existe. Era como, sí, Claro, sí, que era el es. vino como el vino de la fuerza. Yo lo tengo Sí. he oído. El vino de la fuerza lo llamaban en Santo Domingo. Pues yo recuerdo que Fíjate. de chica siempre había que tomarse algo para eso, para estar fuerte, hermosa, no, no Sí. famélica, ¿no? O ponerte un huevo, pues te lo digo por mi madre, se lo hacía a mi hermano cuando pequeño, porque como no le gustaba mucho el huevo, entonces cogía, se lo ponía en el café con leche. ¿El huevo? El huevo. Ah. Se lo batía primero y luego le ponía la leche y el colacao en el café, el colacao. Y mi hermano dice, mamá, es que hay como grasita por encima amarilla. Mi madre, no, eso es del mismo colacao. Que era del huevo, ¿sabes? Entonces él se lo bebía y ya se tomaba su huevo, porque Ay, no le la gustaba madre. mucho. Entonces, Claro. por ahí lo engañaba para tomarse un A mí huevo. lo que no me gustaba nunca, es decir, o está la yema camuflada al olor de huevo crudo, o me daban arcadas y vomitaba. ¿Sabes? Siempre he sido para eso, y claro, ya decían, Ah, ay, yo un qué huevo. remilgosa la niña, que no sé qué, qué delicada. Claro. No, pero es que hay olores que no he podido pasar. A ver, es de los pocos olores que si me huele o me Claro. sabe a huevo crudo, es algo que va a mí, ¿sabes? Me produce... Yo el huevo crudo no puedo. No puedo, yo no puedo. Tampoco. No puedo. Tampoco. Y el vino dulce, porque en el pueblito de mis padres, de Extremadura, en Galisteo, que siempre hubo vino dulce, y yo recuerdo de pequeñita de beberme estaban mis padres viviendo en los típicos barecillos, y yo decía, yo quiero un vino de esos, un vinito dulce, y te ponían un chupito. Que luego en Madrid yo nunca probé de vino dulce. Aquí también había vino dulce que lo llamaban sin alcohol, porque no tiene alcohol, supuestamente. Pero eso hay muy poquitos sitios No, que no, hay. bueno, No, yo yo tampoco. que hay eso. En aquella época de haber cosas sin alcohol ni nada No. así para... Por O te lo tomaba. por eso yo lo voy a tomar, porque No, digo, no. venga. No me suena, a lo A mí mejor había, tampoco. pero no me suena de que No, hubiera... lo que me recuerda son, lo que me estaba acordando son los refrescos de antes, el Royal Crown, oh. el Nick. El Royal Crown, toma ya cómo se notó la oleada británica. Ujú. El Royal Crown. El Royal Crown, me acuerdo de ya casa de ¿Qué- mi qué tía era el Freddy. Y que Royal había Crown. fábrica incluso para Claro, claro. Había fábrica aquí del Royal Crown, ¿no? ¿Dónde estaba? Claro, No sé, pero sé que seguro. había. Sí, creo que, no me quiero equivocar, por la zona de Firgas puede ser. No sé, a ese sí que no sé Sí, yo. seguramente. Me suena. No sé, pero Me sé que el suena, Royal o el lugar Crown, eso, Casablanca me suena. el Siete Machos,
Pero qué ¿cuáles, risa. ¿cuáles Sevena. eran esos? Ah, eran El Sevena. Sevena era el siete macho, le decían también. Pero le decían así. Decían, ponme un pisco y un siete macho. Y le ponían Toma el siete ya, macho, sí. toma ya. Eso Poco fuerte. Sí, 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 sí. Oh, pero en aquella Parece que estás época hablando de otra cosa, ¿no? Claro, No sé. es que estamos hace 50 años. Claro. ¿verdad? Y entonces, claro, le decían así al Sevena. Será por el 7 y el app, pero no sé. Digo yo, pero no sé por qué le decían así, sinceramente. Yo sí que lo oía. Mira, hay una tontería que te voy a preguntar. ¿Y tú estando en una tienda que tenías todo al alcance de la mano? Esto es como estar en una pastelería que dice, bueno, trabajas ahí y terminas que no le haces ni caso. Pero se les iba como niños el decirle, papá, mamá, dame un cachito de esto, un cachito de lo otro, o yo quiero esto. Teníamos normas. No podíamos coger nada de la Es que es tienda. importante. Porque era para vender. Claro. Claro. Vamos a ver, a lo mejor no te digo que cogiéramos, yo era sanota, que cogiéramos algo a la escondida, pero no, si tú te lo comes, ya no lo podemos vender, por ejemplo. Entonces teníamos eso, las Claro. normas, no te lo comas, sino después yo te doy, o lo que sea. Pero eso de pasar por la tienda y, por ejemplo, el chupachú, y me le llevo un chupachú, un polo, y me llevo el polo, y ahora vuelvo y paso y cojo una No, alegremente no, pero sí, Pero- por ejemplo, que tuviera aquello que, una palabra tan bonita, el desconsuelo, ¿no? que desconsolas todo. El que tú dices, ay, qué cosa más rica, qué desconsuelo, no me lo puedo comer, ¿no? El desconsuelo. No, por ese aspecto no. Ya cuando fuimos más mayores sí ya cogíamos, porque teníamos el desconsuelo y lo cogíamos, pero no, de pequeños no teníamos y después ya nos lo daban ellos cuando correspondía. No es que Claro. tuviéramos constantemente pero y es que la gente nos preguntaba eso. Y tú tienes que estar contentísimo porque quieres un polo, coges un polo, quieres un chupachú, coges un chupachú. No. No, y Hay su además que norma. a lo mejor podemos pensar también, no lo sepas, que cuando en una posguerra, ¿no? Hace mucho, ¿no? Cuando pasó la guerra, la posguerra, oye, quien tenía alimento en casa era una persona rica, ¿no? Claro. Afortunada, Sí. porque hemos escuchado Claro. muchas historias de que se pasó mucha hambre, que se saconchaban plátanos verdes para poder comer algo, se hacían muchos inventos extraños para poder engañar al estómago, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, creo que también tenemos, sin quererlo, ese reducto en el pensamiento, en la mente de pensar, bueno, pues quien tuviera una tiendita, era una Claro, persona claro. con una capacidad básica bien de subsistencia, Sí, ¿sabes? sí, Los sí. suyos están... Como entre- hoy quien tiene Sí. una finca y puede cultivar Ahí, sus claro. frutas y sus verduras Sí. y ay, que por favor, qué de lujo. No, yo Sí. hablaba con compañeras mías y de eso mismo. Decía, ay, tú tienes que comer de todo. No. Lo que Mi hay. fruta tenía algo podrido. O no podrido, sino un roce. No la quiero. Entonces ese roce se iba al frutero nuestro. Entonces tú le quitabas ese roce y te comían la fruta. La que estaba molida, Claro, la que se ya había estaba caído, estropeada, sí. la que la gente no lo quería. Porque, ay, no, yo, Teresita, no, porque ahora se me va a estropear mi casa. Y a lo mejor era una bobería. Entonces esa bobería te la tenías que llevar tú a tu frutero. Pero que vamos, que yo le quitaba el roce ese y me lo comía. Y sabía igual como si fuera... Lo que quiero decir es que nosotros nunca tuvimos una fruta entera, por decirlo así, una fruta bonita, sino siempre tenía algo. O que venían en la caja y esa fruta, esa manzana, esa ciruela, lo que fuera, se quedó en el bordillo de la caja, se apoyó y se hizo una rajita. Entonces, claro, ya, no, eso no, y a lo mejor la fruta estaba riquísima, pero esa no la quiero. Pero es que si somos los seres humanos, es alucinante. Sí, sí, ¿Es o no es? Sí, sí, sí. Que por el ojo, fíjate, es que Te es verdad. entra. Y a día de hoy es algo yo creo que inconsciente. Es que vamos a elegir siempre la mejor pieza, la que esté más bonita. Y a lo mejor- ¿sabes? Que luego al y a lo final es mejor la peor. Sí, exacto. cualquiera sabe, Sí. es verdad. Pero es verdad que la fruta esté bonita, que decimos, ¿no? Sí. Que no esté machucada, que no tenga un... Sí, Sí. es que es algo que nos pasa. Y eso sí, eso siempre Sí, sí, estaba sí, en sí. el frutero nuestro. Comemos por los ojos, aquello que Exacto. se dice. Te Y a lo comemos mejor por los eso, ojos, sí. Y algunas veces estaba mejor la que estaba un poco, que no es que estuviera mala ni nada, sino el roce de apoyarse y de caer la fruta encima de ella y apoyarse a lo mejor en la tablita de la caja. Y entonces, ya esa no Yo la el, tengo. el otro día en la Recoba que le fui a comprar no encontraba plátanos, o sea, quería unos plátanos pequeñitos y fui a donde la chiquita que tiene las cosas ecológicas, las frutitas ecológicas. Y tenía unos plátanos como... Dice, no son muy bonitos, pero están de un rico... Mira, qué cosa más buena. Pero si hubiera sido por los ojos,
no lo No te hubiera lo compras, comprado. sí. Y ves la diferencia, que te comes otro plátano que no te Mm. sabe a nada. Y Sí. que encima, yo últimamente me está sentando mal al estómago los plátanos. Ujú. Pero ese me sentó como, vamos, Es como que las... En mi casa también han habido plátanos, y es verdad. Y es verdad, dice, bueno, pues está feo por fuera, pero está, Pero está dulcito, delicioso. riquísimo. Sí. No dejes de comértelo. Sí. ¿No? Sí, Exacto, sí, sí, sí. Es que es lo que tú decías, Es eso. comemos por los ojos, muchas veces comemos por los ojos, Total. muchas no, siempre comemos por los ojos, porque hay, te digo que allí en la tienda era eso, y a lo mejor mi padre le decía, te quito este trozo, te quito el pisco este y tal, y pruébalo para que tú, no, ese no, Yoyito, ese no lo quiero, porque, y después estaba la fruta, bueno, cuando antes venía ¿cómo se llama? Las ciruelas amarillas, estas que te pringabas todo cuando te lo comías porque te llenabas toda del jugo de la ciruela, y llevarse otra que a lo mejor comía y te regañabas todo porque estaba todavía, y no había fuma. Entonces eso que hacía Yoyito, Claro. lo llevaba al frutero de nuestro, y después ya no lo comíamos al mediodía, le quitamos ese pisquito y para adentro, que ya está solucionado Exacto. el problema. Es que tampoco antes no se tiraba nada, ¿eh? Hombre, y eso me parece hasta el día de hoy algo súper importante. Sí, sí, no tirar totalmente. nada. El reciclar en la comida también, el saber... No, el comértelo hasta que no te lo comas, no te lo A mí me se llama así, yo me siento A mí mal si también. se queda algo en el plato. Sí. Y lo que se tira es No. muchísimo. En Y casa yo, también, pero siempre, Totalmente. y hasta ahora si sobró y potaje, mañana se muele y se pone otra cosa. Mañana, un poquito. pasado o Sí, y lo que haga falta. Sí, sí. Es que por ejemplo, a mi madre nunca le gusta, porque la gente dice congela, a mi madre no le gusta. Porque A claro, mí no me gusta congelar mi tampoco. madre, como mucho esta mañana, Sí. lo comemos hoy, y si sobra un poquito de potaje, pues se muele, o el que se lo quiera comer entero, y luego después detrás algo, una tortilla francesa, lo que sea. Sí. Pero ella nunca le... A mí tampoco no, me gusta el congelar. no. Claro, pero para eso sabías sacar muy bien, hacías los claro, cálculos claro. maravillosamente bien para que no hubiese desperdicio por un lado y por otro lado tenía la medida acogida. Claro. Para eso son excelentes administradoras, nuestras madres, nuestras abuelas, la ama de casa por ser sabe cómo hacerlo. Y luego, exacto, el tema del aprovechamiento. Pues si ahora le cambias la forma o le cambias el tal y al día siguiente a lo mejor te comías lo mismo pero Sí. camuflado y daba el pego. Ah, sí, Claro. sí. Pero es que además están las lentejas. A mí me encanta, como si estoy una semana comiendo lentejas. Y en mi casa siempre le he hecho mucho. O sea, y siempre 2 o 3 días. Y lo vas camuflando con distintas cosas, pero las lentejas, los pucheros, es que están más buenos 3 días después. Sí pasa. Pero, claro, sin congelar. Congelar no. Chicas, sueños que teníais de pequeña. Yo te voy a decir mucho. Un sueño que teníais de pequeños, cada uno. Y si lo habéis realizado o si estáis diciendo, pues algún día lo voy a hacer. Sinceramente, en estos momentos no me viene nada así. Que decía Walt Whitman, no dejes nunca de soñar, porque solo en sueños es libre el hombre, el ser humano. Ujú. Bueno, yo soñaba, Seguro que tenías a mí me algún parecía sueño. como súper imposible, yo soñaba con hacer lo que hago, ¿vale? Dedicarme a la radio, pero yo cuando lo soñaba es que para mí era como algo súper inalcanzable, a mí aquello me parecía estratosférico, digo, pero yo escuchaba a la gente que me gustaba, digo, ay, qué bonito, qué bien, yo quiero hacer eso, pero lo veía como algo inalcanzable. Entonces ese sueño, mira, cumplidísimo y feliz. Y luego también cuando era chica, yo lo que soñaba o yo lo que imaginaba era, no lo que soñaba, yo lo que imaginaba era, cuando era pequeña, digo, no, cuando llegue el 2000, cuando llegue, no te digo nada ya el 2025, que vamos pasos de rosca, digo, los coches volarán, estaremos súper avanzados en progreso, no existirá el cáncer, no, ¿sabes? Pensaba como que íbamos a evolucionar como mucho más rápido y que se iban a conseguir logros en medicina, como mucho más bestias, mucho más brutos y que eso se iba a dar al poquito. Y bueno, me doy cuenta, hombre, si hay progreso, todo lo que tú quieras,
Pero sigue habiendo hambre, sigue habiendo guerra, los coches no vuelan, ¿sabes? Este sigue tipo hablando de cosas. intereses, sigue habiendo evolución. Sí, este tipo de... Pero y las abuelas, que yo tengo un libro también que me regaló una abuelita de medicinas naturales, plantas naturales canarias que utilizaban entonces, porque todo eso se está perdiendo. Por una parte está los herbularios, la medicina alternativa, pero eso que hacían las abuelas antes, eso ya es como no, la curandera, el curandero, la bruja, el no sé qué, y sabían un montón. Claro. La Y barriga eso esconchaba. Eso hay que La barriga esconchaba que recuperarlo. hay que ir Eso hay para que que te recen. recuperarlo. Sí. Para que te recen. Para que te recen. Eso Es verdad, ya, sí, sí. Yo tenía una vecina que le llevaban o bien un pañal o de tela, claro está, un pañal o una ropita del niño y ella se pasaba rezando. Y me acuerdo que eructaba, que bostezaba, porque le estaba entrando, entre comillas, el mal a ella que tenía tenía el niño. El mal de ojo y todas esas cosas. Eso para otro programa, Eso que hay para tela, otro programa. que hay tela Sí. marinera, no, porque hay Ahí, mucho que contar ahí. Sí. Mi abuela rezaba, me acuerdo, pero esta vecina era más. Sí, Mi sí, abuela nada más que eso es rezaba. para Es que un programa entero. se ha usado mucho y se sigue Y se sigue usando. usando, Sí. se sigue usando el mal de ojo. Había muchos hombres que no miraban a los niños pequeños porque le hacían mal de ojo, decían que hacían mal de ojo Sí. cuando eran bebés. Te decían qué bonito era, pero mirando para el otro, sobre todo los hombres. Sí. Los hombres con los ojos claros. Sí. Bueno, Eh. Sí. es verdad. Pero eso, ¿cómo nos han metido esa cosa? Eso Cuidado, pero en el- a ver, voy a dejar ahí punto Pero suspensivo. eso para otro programa porque eso Sí. tiene mucha chicha. Sí, tiene mucha chicha porque, a ver... Eso es un programa entero estamos de cuarto hablando milenio. estamos hablando de la energía que Sí, somos. Sí, claro que sí. Ojo Pero- con eso, que algo hay, ¿eh? La No, vida es no. misterio, ¿eh? Cuidado, sí. Ya estoy yo ahí. Sí, pero no, por eso... hay gente que lo dice, no, que le dan le echan un reseo, como lo dicen. Claro, pero por y eso- como que por eso pero mismo- no sé lo que tiene verdad o mentira. Pero, Claro, pero por eso mismo digo que eso es como para un programa solo entero de eso. Total. Porque ahora estamos en vuestros sueños y en vuestras sonrisas. Y otro día quedamos para hablar de los misterios de la vida. Oye, esto me ha gustado, Paz, ¿eh? ¿Qué te saca y qué te sacaba una sonrisa? Ambas. Piensa, ay, no me has dicho tu sueño. sé feliz. Ya, son las 11 ya. Sí. Siempre Las igual, 12, las 12, las es 12. verdad. Siempre igual, ¿sí? Las 12. Venga, con una sonrisa. ¿Qué os acaba una sonrisa y nos vamos a la nos cortan ya? ¿Lo dejamos para el próximo programa? Sonreímos y... Lo dejamos con una sonrisa. Pues cierro con unas palabras que este momento os doy las gracias. Eulalia, Tere, Gilberto, Paco, que lo pondrá después, a todas las personas que nos escuchan, Paz, que soy yo, y estas palabras del libro Hannah Kotoba, El lenguaje de las flores, la noción que hay de disfrutar al máximo de cada encuentro que compartimos con otras personas, porque esa podría ser la última vez que las veamos. Eso los japoneses lo llaman Ichigo Ichi. Y qué importante el reunirse. Espero que haya más encuentros. Gracias por el ratito, Paz, porque Muchas lo hemos gracias. disfrutado Muchas mucho. gracias. Qué Muchas bonito. gracias. Y que nos encontremos jugando en un parque. Al parchís, pero sin Teresita. Vale. No lo ganas todo. Así que si no gana, no nos podemos apostar nada. Que me perdone. Bueno, Muchas gracias y hasta nuestra próxima edición compartiendo sonrisas en Café y Sonrisas. Gracias.